humanidad sufrieron grandes epidemias debido a que la educación, tema prioritario en las propuestas de los candidatos a la presidencia del Perú. Y es que si desean mantener la tasa de crecimiento actual, será una obligación mejorar e invertir en educación. Una vez más, nos dirigimos a los informes oficiales y expertos que ayuden a revisar e interpretar las cifras que reflejan la realidad educativa del país. Desde el año 2006, el Ministerio de Educación evalúa cada año a los alumnos de segundo grado de primaria en áreas de comunicación y matemáticas. Observan la comprensión de textos escritos y el uso de los números y sus operaciones. En los años 2007 y 2008 no hubo cambios significativos. En el año 2009, por primera vez, se produjo una mejora en ambas materias. Pero la realidad aún es desalentadora. La cifra señala que actualmente solo el 23% de los niños comprende lo que lee y solo el 13% maneja las matemáticas. Es decir, lamentablemente la mayoría de los niños finaliza el año sin aprender. Entonces el ministerio dice, miren, hemos mejorado. ¿Pero han mejorado en qué sentido? Que antes 87% de cada 100 niños no comprendía lo que lee y ahora solamente son 77%. Solo el Entonces el ministerio dice, miren, hemos mejorado. ¿Pero han mejorado en qué sentido? Que antes 87% de cada 100 niños no comprendía lo que lee y ahora solamente son 77. Pero esos 77 que no comprenden lo que leen están condenados al fracaso en la escuela. Y ese 87% de alumnos que no puede sumar, restar, multiplicar, dividir, está condenado al fracaso en todas las áreas de matemática y ciencia del colegio. Visitamos la institución educativa primaria número 223. Es el Colegio Público Alto Perú, ubicado en la zona marginal de Huachipa. La educación de niños se puede comparar con la estructura de una casa, que si no tiene buenas columnas, esa casa se cae. Igual, si un niño no tiene estimulación temprana, tiene educación inicial, no tiene buena alimentación, buen trato, estímulo, afecto, no va a poder lograr los aprendizajes. Desafortunadamente, el Perú no tiene evaluaciones nacionales de desempeño de estudiantes en secundaria. Sin embargo, en agosto del 2009, nuestro país participó en el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, conocido como la prueba PISA. Mide lectura, matemática y ciencias aplicadas a alumnos de 15 años en 65 países del mundo. El resultado, jalados. La palabra Perú continúa entre los últimos. En lectura, puesto 62 de 65. Le ganamos solo a Panamá, Azerbaiyán y Kirguistán. En matemáticas y ciencia, lo mismo. Los últimos puestos, 60 y 63. Yo diría que en términos generales, una buena parte de los niños del Perú todavía están por lograr los objetivos del siglo XIX. O sea, aprender a leer y escribir. Y no se hacen los esfuerzos para que eso ocurra. La gran meta del gobierno debiera ser todo niño de tercer grado sabe leer, escribir, comprende lo que lee y domina las operaciones aritméticas básicas. Esa meta tiene que cumplirla el 100% de los alumnos. En relación a otros países de Latinoamérica, ¿no? El Perú es el país que tiene la brecha urbano-rural más grande y esto en un contexto en el que el país ha venido creciendo económicamente, ¿no? Entonces, una de las preguntas que muchos nos hacemos, si esta situación ocurre cuando el país tiene unos indicadores de crecimiento económico como los que tenemos ahora, ¿qué ocurrirá cuando esto ya por alguna razón se detenga, ¿no?
La palabra educación proviene del latín educere, que significa guiar, conducir. También de la palabra educare, que significa formar, instruir. Si tomamos un segundo en analizar estos significados, está claro que la mayor responsabilidad recae sobre los que guían y forman a los alumnos, es decir, los maestros. En este punto se debe reconocer el evidente avance logrado por la carrera público-magisterial, donde se recompensa más a los profesores que demuestran un mejor conocimiento a través de la capacitación. En el aspecto remunerativo, en mi caso he mejorado. ¿Por qué? Porque he postulado a la carrera magisterial y he ascendido, y así muchos directores y maestros han comprobado que sí han mejorado su sueldo postulando a la carrera magisterial. Para mejorar la situación de los aprendizajes, el punto de partida ahí es el tema docente, y eso implica un cambio estructural, ¿no? Y un cambio estructural no es únicamente un mejoramiento de los programas de capacitación, ¿no? Un cambio estructural supone ver la manera de revalorar más la carrera docente, ¿no? Eso pasa por un tema salarial, un tema de dar señales que valoramos lo que los docentes hacen. Y es que el presupuesto para educación en el Perú sigue siendo el mismo, cerca del 3% del Producto Bruto Interno desde hace más de 10 años. En el Perú, en los últimos 10 años, giramos en torno al 10% del PBI, de un PBI chiquito. En cambio, en el mundo desarrollado están entre 5 y 6% de un PBI grande. Y eso hace que si en el Perú se invierte, digamos, $500 al año por alumno, en los países desarrollados se invierte entre $5.000 y $8.000 al año por alumno. Y si en el Perú un profesor gana $400 al mes, en los países líderes gana $5.000 al mes. El estado de la niñez en Perú de UNICEF informa que del total de los niños de 6 a 11 años matriculados en primaria, 1 de cada 5 asiste a un grado inferior al que le corresponde. La incidencia de atraso escolar en zonas rurales llega al 30%, los pobres extremos al 35% y casi la mitad, es decir, el 45% de los niños de los pueblos indígenas de la Amazonía no asiste al nivel que corresponde. Uno debería tener como punto central de un programa educativo un programa que atienda directamente la situación de desventaja de estudiantes indígenas versus estudiantes no indígenas, ¿no? Y eso no tenemos en la actualidad, ¿no? En el Perú no hemos tenido en los últimos años programas que, por ejemplo, atiendan lo que se llama la educación bilingüe intercultural, ¿no? Yo, en cambio, diría que, en general, el que transforma la educación es el maestro. Pero encima del maestro está la política de un gobierno donde el presidente de la República y el ministro de Economía se la juegan por la educación. Si eso se logra, entonces un buen ministro de Educación puede hacer realmente cosas importantes. El programa de erradicación del trabajo infantil en el Perú, ProNiño, señala que en el país hay más de 2 millones de menores trabajando actualmente. Si sumamos a ese esfuerzo del niño, la mala alimentación, las pocas horas de sueño y el desorden familiar, el menor simplemente no rinde. Uno de los problemas es el de pobreza extrema, situación económica, tienen mucho conflicto familiar, ¿no? Las mujeres a veces son maltratadas y ese niño que viene a la escuela está creciendo dentro de esa violencia. Entonces el niño a veces está llorando o está triste o retraído, pero es porque ha sucedido un conflicto, un problema en la mañana en su casa, o sabe que va a llegar y el papá está esperando, a veces mareado. Algunos vienen sin desayunar. ¿Y cómo lo esto? Porque me están preguntando, señorita, ¿ya llegó el pan o ya llegó la leche? Están con hambre y muchas veces también a la salida no hay una mamá que les espere con la comida. En la actual administración de Alan García se reconoce la inversión en infraestructura educativa, los denominados colegios emblemáticos. Están dotados y equipados con tecnologías de nivel educativo del sector privado. Pero la pregunta de rigor es, ¿qué porcentaje de alumnos logrará alcanzar las exigencias educativas que implica ese nivel de educación? Viendo las cifras ya analizadas,
Queda mucho por hacer desde los primeros años de vida. La política del financiamiento educativo en el Perú es antipobre. O sea, si tú analizas cómo se financia la educación, vas a ver, por cada niño que va a Guaguasi se invierten $5. Por el que va inicial, más o menos $200 al año. Por el que va a primaria, unos 400 al año. Secundaria, 500. Instituto, 800 y universidad, 2000. En otras palabras, todo aquel que va sobreviviendo al nivel anterior, el Estado le agrega un financiamiento adicional, en lugar de hacerlo al revés. Debería ser, primero el Estado invierte la mayor parte de los recursos en los niños desde que nacen, por lo menos hasta los 8 años, para que estén alimentados, nutridos, bien estimulados y que tengan éxito en los primeros grados de la escolaridad. Y paulatinamente, en función de los recursos, deberían ir agregándole a la primaria y a la secundaria. John tiene 16 años, viene al colegio Alto Perú para terminar secundaria en el turno de la tarde en el aula alternativa, aquella que recibe a los alumnos que ya no son aceptados en otros colegios. Nelly les facilita un futuro. En esta zona será muy difícil que ellos puedan ingresar a una universidad, porque las universidades públicas son muy competitivas, a veces es difícil que ingresen. Y las universidades privadas ni hablar, no creo que puedan costearse, a veces no pueden pagar ni una matrícula. Entonces sería muy conveniente dotar estas escuelas, y no solamente la escuela básica alternativa, sino todas las escuelas, los colegios de secundaria que hay en la zona, con opciones laborales, pero brindarle las maquinarias, las herramientas, los maestros calificados para que les enseñen, de acuerdo también a las necesidades, lo que ellos desean, lo que ellos necesitan. En la segunda parte de este análisis, escuchemos en voz de los candidatos qué alternativas plantean para el difícil camino que tiene la educación del Perú.